Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mis padres quieren que muera. No es una metáfora, ni una exageración. Literalmente prefieren verme en una tumba antes que retrasar los planes universitarios de mi hermano. Toda mi vida lo supe, pero ahora lo dicen con calma, como si fuera lógico. Cuando tenía 8 años, mi hermano Jackson ganó un concurso de ortografía y mis padres le organizaron una fiesta con 50 invitados y un pastel de 3 pisos. Al mes siguiente, cuando gané la feria de ciencias, se olvidaron de recogerme en la escuela y tuve que caminar a casa bajo la lluvia cargando mi trofeo. Así fue siempre. Él, el milagro. Yo, el error. Jackson era el niño perfecto que habían intentado tener durante 10 años. Yo fui el accidente que llegó después. Él tuvo una habitación con murales pintados a mano y una cuna más cara que un auto. Yo dormía en un cajón con mantas heredadas. Mamá guardó cada boletín, cada dibujo, cada diente de leche suyo en cajas etiquetadas. Mis cosas siempre terminaban en la basura. A los 10 años aprendí a no esperar nada. Empecé a cuidarme sola. Preparaba mi almuerzo, lavaba mi ropa, caminaba a la escuela. Jackson iba en el carro de mamá, aunque íbamos al mismo lugar. Yo los veía alejarse mientras hacía mi caminata de 40 minutos con la mochila llena de libros que compraba con el dinero de cuidar niños. Los profesores pensaban que era independiente, pero en realidad no tenía opción. Lo peor era cómo me hacían dudar de mí misma. Los amamos por igual, decía mamá mientras asistía a otro de los partidos de hockey de Jackson. No la había visto en ninguno de mis torneos de atletismo en toda la temporada. ¿Te lo imaginas?, decía papá mientras mostraba fotos de Jackson a sus compañeros de trabajo, pero nunca las mías. Tenían un altar para Jackson en la sala. Trofeos, certificados, fotos de todas las edades. Yo tenía una sola foto escolar en la nevera, la misma desde segundo grado. A los 16 entré al programa avanzado de ciencias en la escuela. Beca completa para un campamento de verano en el MIT. Era la oportunidad con la que cualquier niño soñaría. Corrí a casa con la carta pensando que por fin se sentirían orgullosos. Mamá la miró y dijo, «¡Qué bien! Pero Jackson tiene un partido de béisbol esa semana, así que no podemos llevarte». El campamento estaba a 3 horas. No podía perderse uno de sus juegos, ni siquiera para darme la oportunidad de mi vida. Así que conseguí un trabajo y empecé a ahorrar para la universidad, sabiendo que ellos nunca pagarían la mía. Jackson ya tenía un fondo universitario del que mamá presumía constantemente. «Hemos ahorrado $40,000 para su educación», decía ante los parientes. Y cuando preguntaban por mis planes respondía, «Seguro conseguirá becas, siempre fue la estudiosa». Como si ser inteligente fuera un premio de consolación por no ser amada. A los 17 empecé a enfermarme. Moretones por todas partes, un cansancio tan grande que apenas podía mantenerme de pie. Ignoré los síntomas durante meses, porque quejarme nunca servía de nada en esa casa. Pero cuando me desmayé en el trabajo y desperté en el hospital, los análisis mostraron leucemia aguda, tan avanzada que los médicos se sorprendieron de que aún estuviera caminando. Por primera vez en mi vida, mis padres me miraron como si importara. Mamá lloró de verdad. Me sostuvo la mano durante la quimioterapia. Incluso durmió en la silla del hospital. Papá pidió licencia en el trabajo, algo que nunca había hecho por mis actividades escolares, pero sí ahora que estaba muriendo. Me trajeron flores, globos y peluches, todo lo que había deseado de niña y nunca tuve. Durante 3 hermosos meses, tuve padres que me amaban. La quimio funcionó. Mis conteos mejoraron. Los médicos dijeron que tenía una oportunidad si seguíamos el tratamiento. Empecé a creer que tal vez la enfermedad los había hecho cambiar. Quizás casi perderme les había mostrado que valía la pena amarme. Mamá incluso me dijo que estaba orgullosa de lo fuerte que era. Lloré al escuchar esas palabras por las que esperé 17 años. Luego, Jackson fue aceptado en la Universidad de Columbia. No por becas ni ayuda financiera. Sus notas no eran tan buenas. Pero era su universidad soñada, y mamá dijo que lo lograrían. Al día siguiente, se sentó en mi cama del hospital con esa falsa cara de preocupación que conocía tan bien. «Cariño, tenemos que hablar sobre los costos de tu tratamiento». Empezó diciendo que el seguro no cubría todo y que, con la matrícula de Jackson. La miré mientras explicaba que tendrían que dejar de pagar mi quimioterapia después de ese ciclo, que la educación de Jackson era una inversión en el futuro, mientras que mi tratamiento solo prolongaba lo inevitable, que yo había tenido una buena vida. ¿La tuve? Y no debía ser egoísta con las oportunidades de Jackson. Usó la palabra egoísta para describirme por querer vivir, por no querer morir de cáncer, para que su hijo favorito fuera a Columbia. «Te haremos sentir cómoda», prometió, como si fuera un favor. «Pero Columbia solo acepta una vez, y tu cáncer probablemente regresará de todos modos». Lo dijo con tanta frialdad, como si ya me hubiera dado por muerta. Jackson necesitaba ese dinero para su dormitorio, su plan de comidas, sus viajes de primavera. Yo lo necesitaba para vivir, pero eso nunca fue prioridad. La miré. A esa madre que había sostenido mi mano solo el tiempo suficiente para sentirse buena persona. Ahora que Jackson necesitaba algo, yo volvía a ser prescindible. No olvidada, sacrificada. Estaba eligiendo literalmente la vida universitaria de su hijo sobre la mía y esperaba que lo entendiera. Pero no iba a rendirme sin pelear. En cuanto mamá salió de la habitación, agarré mi teléfono con las manos temblando tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. La bomba de quimio pitaba a mi lado mientras escribía emancipación médica menor en el buscador y empezaba a leer todo lo que encontraba. Había casos
casos reales de adolescentes que habían peleado por su propio tratamiento cuando sus padres se lo negaban. Tomé capturas de las leyes sobre derechos del paciente, definiciones legales, historias de jóvenes que ganaron en los tribunales. Mis ojos ardían por mirar la pantalla brillante en la habitación oscura, pero seguí leyendo. Esa noche no dormí. Seguí leyendo, guardando artículo tras artículo sobre menores que habían solicitado autoridad médica para decidir sobre su propio tratamiento. El tubo del brazo me tiraba cada vez que me movía, pero no me importaba. Cada página me daba un poco más de esperanza. Tal vez no tenía que aceptar morir solo porque mis padres decidieron que el dormitorio de Jackson era más importante que mi vida. Cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana del hospital, ya tenía más de 20 capturas de pantalla y una comprensión básica de lo que significaba negligencia médica en términos legales. La batería del teléfono estaba al 6%, y los ojos me ardían como papel de lija. Pero por primera vez, tenía algo que se parecía a un plan. El Dr. Stone entró para las rondas de la mañana alrededor de las 7. Me vio la cara y se detuvo en seco en la puerta. Me preguntó con voz cuidadosa si todo estaba bien en casa, como si ya sospechara que algo andaba mal. Intenté mantenerme firme, pero las palabras salieron solas. Le conté lo que mamá había dicho sobre detener mi tratamiento después de ese ciclo, sobre Jackson, sobre Columbia, sobre cómo literalmente me dijo que mi cáncer volvería de todos modos, así que no valía la pena gastar el dinero. La expresión del Dr. Stone cambió de preocupación a enojo. Apretó la mandíbula y dejó la tableta en el mostrador con más fuerza de la necesaria. Me pidió que repitiera exactamente lo que había dicho mi madre, y lo hice, viéndolo enfurecerse con cada palabra. Cuando terminé, sacó su teléfono y empezó a escribir rápido, con todo el cuerpo tenso. Me dijo que estaba llamando a la trabajadora social del hospital en ese mismo momento y que no me darían de alta hasta que encontraran todas las opciones posibles para continuar con mi tratamiento. Se sentó en la silla junto a mi cama y me explicó, con voz firme, lo que pasaría si deteníamos el tratamiento ahora. El cáncer estaba respondiendo muy bien a la quimioterapia. Mis conteos sanguíneos mejoraban. Todo indicaba que podía entrar en remisión si completábamos el protocolo completo. Pero detenerlo a la mitad sería, según sus palabras, médicamente catastrófico. Dijo que la leucemia casi con certeza volvería en unos meses, probablemente más agresiva, y mis posibilidades de sobrevivir caerían prácticamente a cero. Recalcó una y otra vez que esta no era una situación en la que se estuviera prolongando lo inevitable, como decía mamá. Era suspender un tratamiento que estaba funcionando y condenarme a muerte cuando tenía todas las posibilidades de vivir. La forma en que lo dijo, plano, factual, con rabia contenida, hizo que todo se sintiera mucho más real que las palabras falsas de preocupación de mi madre. Menos de una hora después, apareció Judith Green, una mujer de unos 40 años, con ojeras y una forma directa de moverse. Llevaba una libreta legal en la mano y se presentó como la trabajadora social del hospital. Se sentó junto a mi cama, con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me dijo que había manejado casos como el mío antes, y algo en su tono me hizo creerle. Me pidió que empezara desde el principio, que le contara mi situación familiar, todo lo que había llevado hasta ese momento. Por primera vez en mi vida, un adulto me escuchaba de verdad. No interrumpía, no me daba excusas, solo tomaba notas y asentía mientras hablaba. Tenía una forma de mirarme que dejaba claro que me creía cada palabra, que no iba a reducir esto a un simple drama adolescente o a problemas familiares. Cuando hacía pausas, me preguntaba cosas concretas. Fechas, patrones, cuánto tiempo llevaban las cosas así. Le conté todo, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. La fiesta del concurso de ortografía, con 50 invitados y pastel de 3 pisos, frente al trofeo que llevé caminando bajo la lluvia porque se olvidaron de recogerme. La habitación de Jackson, con murales pintados a mano, frente a mi cajón, y mis mantas heredadas. El campamento de verano del EMIT, al que no pude ir porque mamá no quiso faltar a un juego de béisbol. Los $40,000 que ahorraron para su universidad, mientras a mí me decían que seguro conseguiría becas. Judith lo anotó todo sin cambiar la expresión. Solo me preguntaba qué edad tenía en cada suceso, cuántas veces habían faltado a mis eventos, si alguien más había presenciado el favoritismo. Quiso saber sobre los 3 meses en que realmente estuvieron conmigo durante la quimio, y luego qué cambió cuando Jackson fue aceptado en Columbia. Le conté sobre la carta de aceptación y cómo mamá se sentó en mi cama al día siguiente para decirme que iban a suspender mi tratamiento. Entonces Judith dejó su bolígrafo a un lado y me explicó que, por ley, los padres controlan las decisiones médicas de los menores, algo que ya sabía por mi investigación, pero que existen disposiciones de emergencia en los casos donde los tutores toman decisiones que ponen en riesgo la vida del menor. Usó el término negligencia médica, y sentí un vuelco en el estómago. Eso significaba acusar legalmente a mis padres de hacerme daño. Ya no era solo un conflicto familiar, era algo legal. Judith notó mi reacción y me explicó que la negligencia médica no se trata de intención, sino de consecuencias. Si un padre niega un tratamiento médico necesario para salvar la vida de un hijo, eso es negligencia, sin importar sus razones. El tribunal toma estos casos muy en serio, dijo, porque implican a un menor que no puede defenderse por sí mismo. Excepto que ahora yo sí estaba defendiéndome, y ella iba a ayudarme a hacerlo correctamente. Judith sacó su teléfono y empezó a hacer una lista de lo que necesitaba recopilar.
Mi historial médico completo, desde el diagnóstico hasta el tratamiento actual, el protocolo completo que mostraba los pasos siguientes, y la opinión profesional del Dr. Stone sobre lo que ocurriría si deteníamos el tratamiento. Judith me explicó que también debía contactar al comité de ética del hospital, ya que el caso implicaba una decisión de vida o muerte tomada en contra de los deseos del paciente. El comité evaluaría si la decisión de mis padres podía considerarse negligencia médica y emitiría recomendaciones al tribunal familiar. Aclaró que todo se movería rápido, en días, no en semanas, porque el tiempo era crucial. Cada día que pasara nos acercaba a mi siguiente ciclo de quimioterapia y necesitábamos claridad legal antes de esa fecha. Me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante con el proceso, porque una vez que comenzara, se pondría feo, y mis padres sabrían que había hablado con el personal del hospital. Le dije que sí, que estaba segura, porque la alternativa era morir, y ya había pasado 17 años siendo la hija por la que nadie peleaba. Así que esta vez pelearía por mí misma. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Jackson pidiéndole que viniera a verme solo, sin nuestros padres. Necesitaba saber de qué lado estaba realmente. Miré el mensaje por un minuto antes de enviarlo, sin saber qué quería que respondiera. Una parte de mí esperaba que se horrorizara por lo que mamá había dicho, que ofreciera pedir préstamos o posponer su matrícula. Pero otra parte sabía que probablemente se pondría de su lado, como siempre, justificando que su educación era más importante que mi vida. El mensaje se marcó como entregado, pero no respondió de inmediato. Lo miré por un rato, y luego dejé el teléfono a un lado porque obsesionarme no haría que contestara más rápido. Pasaron 3 horas lentas mientras trataba de distraerme con los programas basura de la tarde. Finalmente, mi celular vibró. Jackson decía que vendría después de su turno en la tienda, alrededor de las 7. El mensaje era corto, sin emoción, pero al menos vendría. El Dr. Stone regresó al atardecer con una carpeta en la mano y el ceño fruncido. Se la entregó a Judith, y vi que eran varias páginas con documentación médica oficial. Había escrito todo mi pronóstico con un lenguaje claro, el tipo que se usa en un tribunal, no en una conversación casual. Continuar con el tratamiento me daba un 70% de probabilidad de supervivencia a 5 años, lo que significaba que 7 de cada 10 pacientes como yo seguirían vivos si completaban el protocolo. Pero si detenía el tratamiento ahora, esa cifra caía a menos del 20% en solo 2 años. Ver esos números en blanco y negro me golpeó diferente. Ya no era solo el doctor diciendo que era importante seguir. Era una prueba matemática de que mis padres estaban eligiendo ponerme en el 20% que moriría, en lugar del 70% que viviría. Judith leyó todo con cuidado, subrayando párrafos con un marcador amarillo. Luego levantó la vista y dijo que ese documento era justo lo que necesitábamos. Que ningún juez podría mirar esos números y decir que mis padres estaban tomando una decisión médica razonable. Un poco antes de la cena apareció alguien del departamento de facturación. Un hombre nervioso con una tableta dijo que necesitaba revisar mi cuenta. Empezó a mostrarme pantallas llenas de números y códigos que no entendía, hasta que los tradujo en dólares. Mi tratamiento hasta ahora había costado más de $40,000. El seguro cubrió unos $30,000, dejando a mis padres con una deuda de $10,000. Los ciclos restantes costarían otros $30,000, de los cuales el seguro probablemente cubriría $20,000, es decir, otros $10,000 que mis padres tendrían que pagar. Así que, básicamente, mi vida valía $10,000, y mis padres estaban eligiendo no pagarlos. $10,000. Exactamente la cantidad que habían guardado para el fondo universitario de Jackson. El hombre siguió hablando de planes de pago y programas de ayuda financiera. Pero yo solo podía pensar en cómo, de repente, la decisión de mamá tenía sentido financiero, aunque fuera moralmente repugnante. No estaba eligiendo entre $40,000 y mi vida. Estaba eligiendo entre $10,000 y mi vida, y decidió que era demasiado gastar en la hija que nunca quiso. Pasé las siguientes horas sola, con esos números ardiendo en mi cabeza, tratando de entender cómo mi existencia se había reducido a una ecuación que mis padres no estaban dispuestos a resolver. La cena llegó en una bandeja de plástico, pero no comí. Tenía el estómago hecho un nudo. El reloj marcaba las 6:47 p.m. cuando escuché pasos en el pasillo. Jackson apareció en la puerta, con ojeras profundas y el uniforme de trabajo arrugado. Parecía no haber dormido en días. Se sentó junto a mi cama sin decir nada, mirando sus manos, como si no supiera por dónde empezar. Entonces soltó, de golpe, que le había dicho a mamá que tomaría préstamos estudiantiles para ir a la universidad, que no hacía falta usar el fondo si eso significaba detener mi tratamiento. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, hasta que siguió hablando. Mamá se negó rotundamente. Le dijo que los préstamos arruinarían su crédito, que yo estaba exagerando todo. Según ella, el tratamiento probablemente no funcionaría de todas formas. Así que, ¿por qué desperdiciar dinero que podía darle a él una verdadera oportunidad de éxito? La voz de Jackson se quebró al repetir sus palabras, y vi sus manos temblar. Le pregunté directamente si creía que su universidad valía más que mi vida, y la pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, como algo físico. Jackson empezó a llorar, lágrimas reales cayendo por su rostro mientras trataba de explicarse. Dijo que ya no sabía qué hacer, que mamá había controlado cada decisión que había tomado en su vida, las clases, los amigos, las actividades, incluso quién debía ser. Confesó que tenía miedo de decepcionarlos, pero que sabía que lo que estaban haciendo conmigo estaba mal, y que quedar atrapado entre esas dos cosas lo estaba destrozando por dentro. Una parte de mí quiso sentir compasión, pero la verdad es que solo me sentía cansada, porque incluso ahora seguía haciendo que todo girara en torno a sus sentimientos, en lugar de mi supervivencia real. Se limpió las lágrimas con la manga, y empezó a hablar más rápido,
contándome cosas que no sabía sobre la situación económica de la familia. Dijo que el negocio de papá llevaba 2 años en crisis, perdiendo clientes frente a empresas más grandes, apenas generando lo suficiente para cubrir los gastos, que tenían deudas de tarjetas de crédito y una segunda hipoteca sobre la casa, que estaban ahogados en facturas. El fondo universitario ya no era de $40,000, sino de unos $30,000, porque habían tenido que sacar dinero para cubrir reparaciones y las cuentas médicas del susto de salud de papá el año pasado. Escucharlo me hizo entender por qué estaban tan desesperados por el dinero, pero no cambiaba lo esencial. Seguían eligiendo dejarme morir en vez de buscar otra solución. Jackson siguió hablando como si las deudas volvieran razonable su decisión. Como si estar en quiebra les diera permiso para sacrificar a una hija por el otro. Le dije que muchas familias pasaban por problemas económicos y no por eso decidían matar a sus hijos. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. Nos quedamos en silencio hasta que Judith tocó el marco de la puerta y entró con una carpeta en la mano. Miró a Jackson, luego a mí, y comprendió de inmediato la tensión en la habitación. Le preguntó a Jackson si estaría dispuesto a escribir una declaración sobre la situación familiar, el patrón de favoritismo y negligencia que había visto crecer en casa. Él dudó. Se notaba que estaba luchando con la idea de ir contra nuestros padres oficialmente, dejando constancia por escrito de algo que podría usarse en la corte. Pero finalmente asintió y dijo que escribiría todo lo que había presenciado desde que éramos niños. Todos los momentos en los que ellos lo habían elegido a él por encima de mí, o me habían hecho sentir invisible. Judith le dio unas hojas y un bolígrafo. Le pidió que fuera lo más específico posible con fechas y situaciones. Cuando Jackson se fue, con los papeles bajo el brazo, Judith se sentó a mi lado y me explicó lo que vendría. Había pasado toda la tarde haciendo llamadas, preparando los pasos legales que necesitaríamos dar. El hospital me estaba respaldando por completo, lo cual significaba que tenía apoyo y recursos que muchos chicos en mi situación jamás habrían tenido. Esa noche, después de que Judith se fue y las enfermeras terminaron su ronda, me quedé mirando el techo, tratando de no pensar en nada. El teléfono empezó a sonar alrededor de las 9, y sin mirar supe que era mamá. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz. Luego, por alguna razón, escuché el mensaje. Su voz sonaba tensa, con esa mezcla entre enojo y miedo que solo ella sabía usar. Dijo que estaba siendo egoísta, que estaba manipulando a todos, que solo quería arruinar el futuro de Jackson por envidia, que siempre lo había resentido por ser el favorito y que ahora quería vengarme. Me dijo que debía aceptar la realidad y dejar de causar problemas, que estaba avergonzando a la familia y poniéndolos en ridículo ante el hospital y los trabajadores sociales. Debajo del tono agresivo, había algo, una nota de miedo. Como si en el fondo supiera que lo que había hecho era imperdonable, pero no pudiera admitirlo. Cuando el mensaje terminó, lo borré sin escucharlo de nuevo, y apagué el timbre del teléfono, para que no volviera a llamarme. Esa noche apenas dormí. Y cuando al fin logré cerrar los ojos, soñé que me estaba ahogando, mientras la gente en la orilla me miraba sin hacer nada. La mañana siguiente amaneció con una luz débil entrando por la ventana del hospital. Las enfermeras entraron, tomaron mis signos vitales, dejaron el desayuno que no pude comer. Poco después, Judith apareció con café en la mano y una expresión decidida. Traía a alguien con ella. Un hombre de unos 30 años, traje sencillo pero profesional. Me lo presentó como Joseph Saxton, abogado de asistencia legal especializado en casos de menores y derechos médicos. Me dio la mano y se sentó con la carpeta que Judith había armado, revisando cada documento mientras tomaba notas en un bloc amarillo. Después de unos 20 minutos, levantó la vista y dijo algo que me aceleró el corazón. Tenemos base suficiente para un caso de emergencia en la corte. Por primera vez lo sentí real. Íbamos a luchar legalmente contra mis padres, por mi derecho a vivir. Joseph explicó el proceso con calma, sin endulzarlo ni tratarme como a una niña. Presentaríamos una solicitud para trasladar temporalmente la autoridad médica de mis padres al hospital, mientras trabajábamos en algo más grande. Una autonomía limitada sobre mis decisiones médicas hasta que cumpliera 18 años, dentro de 7 meses. No sería independencia total, pero me permitiría decir sí a mi propio tratamiento. Dijo que todo se movería rápido, porque el caso era literalmente de vida o muerte, y que los jueces solían actuar con urgencia cuando la supervivencia de un menor estaba en juego. El comité de ética del hospital había programado una reunión de emergencia para el día siguiente, lo que significaba que las cosas avanzaban más deprisa de lo que jamás imaginé. Esa tarde, una mujer llamada Laia Hansen, del comité de ética, creí que ya había pasado por lo peor. Pero estaba equivocada. La verdadera batalla no era contra mi enfermedad, sino contra las personas que se suponía debían protegerme, mis padres. El comité llegó a entrevistarme a solas, sin Judith, ni Joseph, ni ningún médico cerca. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris y unos ojos increíblemente amables. Me hizo preguntas detalladas. Si entendía en qué consistía el tratamiento, qué pasaría si lo interrumpía, y si de verdad era mi decisión seguir adelante. Pude notar que intentaba descubrir si era lo bastante madura para tomar una decisión así. Le conté que llevaba tomando mis propias decisiones desde los 10 años. Decidía qué comer, cuándo dormir y cómo llegar a la escuela. Porque mis padres habían dejado de criarme hacía mucho tiempo. La única diferencia ahora era que esta elección decidiría si vivía o moría, en lugar de si tenía ropa limpia o almuerzo para llevar. La mujer, Laia, anotó todo cuidadosamente. Preguntó por mi relación con mis padres, por Jackson, por cómo había manejado estar enferma.
Luego me pidió que describiera cómo quería que fuera mi futuro. Y me quedé en blanco. Nunca me había permitido pensar más allá del próximo mes. Sobrevivir había parecido tan imposible que planear algo más allá era un lujo. Le dije que solo quería terminar la escuela, quizá entrar a un colegio comunitario, conseguir un trabajo que no odiara y poder existir sin tener que pelear todo el tiempo por un poco de cariño. Sonaba tan simple, casi insignificante, pero era más de lo que jamás me había atrevido a soñar. Esa misma tarde, mis padres llegaron sin avisar. Los escuché antes de verlos, porque sus voces resonaban por todo el pasillo. Traían un abogado, un hombre mayor de traje gris, que empezó a hablar sobre derechos parentales y privacidad familiar, antes siquiera de entrar a mi habitación. Judith debía estar esperándolos porque los interceptó justo afuera. De pronto, había 3 adultos discutiendo, las voces subiendo de tono cada segundo. Me quedé paralizada en la cama, escuchando a mi madre decir que yo estaba siendo difícil, y al abogado insistir en que ellos tenían derecho a tomar todas las decisiones médicas por su hija menor. La voz de Judith se mantenía firme, tranquila. Explicaba que el hospital tenía serias preocupaciones por negligencia médica y que un comité ético ya estaba revisando el caso. El abogado amenazó con demandas, y luego las voces se fueron alejando por el pasillo, hasta que solo quedaron ecos de enojo que me apretaban el pecho. Unos 20 minutos después, entró la enfermera a revisar mis signos vitales. Era Sandra, la misma que me había cuidado toda la semana. Ajustó mi suero sin decir nada al principio, pero luego miró la puerta cerrada y habló en voz baja. Me dijo que había visto esto antes. Padres que no soportaban el miedo, el dinero o el agotamiento de tener un hijo enfermo. Algunos se convencían de que rendirse era una forma de misericordia, de que estaban liberando a su hijo del sufrimiento, cuando en realidad solo se liberaban ellos mismos del peso de seguir luchando. Me miró directo a los ojos y me dijo que no era mi trabajo morir para hacerles la vida más fácil. Nadie me lo había dicho con tanta claridad. Mis padres querían la salida más cómoda y esperaban que yo cooperara. Sandra terminó con el suero y se fue, pero sus palabras se me quedaron grabadas. No podía dejar de pensarlas mientras miraba el celular. A eso de las 6, Jackson me envió una foto que tardó unos segundos en cargar. Cuando al fin apareció, eran 3 páginas escritas a mano, en papel rayado. Había redactado una declaración para Judith. Incluso en la pantalla pequeña del teléfono, podía leer partes. Cada fiesta de cumpleaños que no tuve, cada evento escolar que se perdieron, cada vez que me eligieron a él en lugar de a mí. La letra era desordenada, como si hubiera escrito rápido o con la mano temblando. Al final decía que le daba vergüenza no haberme defendido antes, y que testificaría si era necesario. Guardé la foto y me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sin saber qué sentir. Por primera vez mi hermano veía lo que yo había vivido toda mi vida. Esa noche no pude dormir. Aunque el hospital estaba en silencio y mi cuerpo agotado por la quimioterapia, mi mente no se detenía. Pensaba en abogados, en juicios, en tener que demostrar que mis propios padres me habían abandonado, en tener que convencer a extraños de que merecía seguir viva. A las 2 de la mañana, rendida, abrí la app de notas y empecé a escribirlo todo. Cómo se sentía ser la hija no deseada. Caminar sola mientras a Jackson lo llevaban en coche. Comprar mis útiles con dinero de niñera. Ver mi trofeo de ciencias arruinado por la lluvia. El campamento del MIT al que nunca fui. Preparar mis almuerzos desde 4º grado. El altar a Jackson en la sala. Y mi vieja foto olvidada en la nevera. Escribí cada cumpleaños que ignoraron. Cada competencia a la que no fueron. Cada vez que su partido de hockey fue más importante que yo. Las palabras fluían rápido, sin rabia, solo hechos. Como si estuviera redactando pruebas de algo que siempre fue verdad, pero que nadie quiso ver. Cuando los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana, tenía 5 páginas escritas. 17 años de ser la segunda opción, convertidos en evidencia de un patrón. Me sentía rara, como si estuviera construyendo un caso contra mis propios padres. Pero Judith había dicho que necesitábamos documentación, y eso era lo único que podía ofrecer. Ese mismo día, el comité de ética se reunió, y cuando Judith regresó a mi habitación, se sentó junto a mi cama con una expresión que no supe descifrar. Pensé que escribir todo lo que había pasado me haría sentir más ligera, pero en realidad, fue solo el principio del caos. Judith volvió al día siguiente, con una sonrisa cansada. Me dijo que el comité había votado por unanimidad para apoyar la petición de emergencia. Las pruebas de negligencia y peligro médico eran tan claras que no tenían dudas en respaldar la acción legal. Laia, la mujer del comité, incluso había llamado personalmente al juez de familia para acelerar la audiencia. Porque esto, literalmente, era cuestión de vida o muerte. El juez aceptó programar la audiencia en cuestión de días, no semanas. Judith me apretó la mano y me dijo que estaba haciendo todo bien. Que hablar por mí misma requería una valentía que ni muchos adultos tenían. Yo quería sentir alivio, pero lo que sentí fue miedo. Esto ya no era solo una amenaza. Íbamos a llevar a mis padres a juicio. A la mañana siguiente, Judith me mostró la contrademanda que el abogado de mis padres había presentado durante la noche. Y al leerla, me hervía la sangre. Decían que el personal del hospital me había manipulado, que los doctores querían sacarle dinero al tratamiento y que mis padres solo estaban tomando una decisión razonable, dadas sus limitaciones económicas. Acusar a la doctora Stone y a Judith de usarme para su beneficio fue como una bofetada. Ellos habían luchado más por mi vida que mis propios padres. La doctora Stone se había quedado horas extra ajustando mi tratamiento y Judith había pasado días enteros resolviendo papeleos que no tenía por qué hacer. Y ahora,
Un abogado tenía el descaro de llamarlos manipuladores, solo porque no querían dejarme morir. Cuando Yusef llegó más tarde, le mostré la contrademanda. Apenas frunció el ceño y dijo tranquilo. La gente desesperada dice cosas desesperadas. Sacó su bloc amarillo y comenzó a entrenarme para la audiencia. Me hizo practicar preguntas difíciles, explicándome cómo mantener la calma y responder con hechos, aunque intentaran provocarme o confundirme. Dijo que los jueces sabían reconocer la manipulación y que mi consistencia, lo que todos los testigos dirían, era mi mejor defensa. Estuvimos más de una hora practicando, con él haciendo de abogado contrario. Al final, me sentía un poco más preparada, pero aún aterrada. Al día siguiente apareció Mallory, una de mis compañeras del restaurante donde había trabajado. Traía una enorme bolsa, y cuando la volcó sobre la cama salieron una batería portátil, mis snacks favoritos, 3 revistas y una tarjeta llena de firmas. Todos en el restaurante la habían firmado, y además habían hecho una colecta, $300 para ayudar con mi tratamiento. No era mucho comparado con lo que costaba todo, pero lloré igual. Personas que apenas me conocían, que solo habían compartido turnos conmigo, se preocupaban más por mantenerme viva que mis propios padres. Mallory me abrazó y me dijo que todos estaban pendientes de mi caso, que querían ayudar en lo que pudieran. Se quedó conmigo casi 2 horas, hablando de cosas normales, el trabajo, los jefes pesados, los clientes raros, y por un rato me hizo olvidar todo lo demás. El cáncer, el juicio, y que mis padres querían rendirse. 3 días después me puse ropa de verdad por primera vez en semanas. Nada de bata de hospital. Yusef me llevó en coche al tribunal, un edificio antiguo de ladrillo rojo que olía a madera pulida y a ansiedad. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Parecía una oficina, con un escritorio para el juez y filas de sillas. Me senté junto a Yusef de un lado, y al otro estaban mis padres con su abogado, tan cerca que podía verles las caras. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre solo miraba sus manos. Jackson no estaba. Judith había dicho que era mejor mantenerlo fuera, a menos que lo llamaran a testificar. El juez entró, todos nos pusimos de pie, y comenzó la audiencia. La primera en hablar fue la doctora Stone. Caminó hasta el frente con una carpeta gruesa llena de mis registros médicos. Explicó todo con palabras simples, claras. Que mi leucemia estaba respondiendo bien, pero que detener el tratamiento ahora sería una sentencia de muerte en cuestión de meses. Mostró gráficos con mis conteos sanguíneos mejorando. Explicó las etapas que faltaban. Y dijo con total certeza que completar el protocolo me daba altas probabilidades de sobrevivir a largo plazo. Cuando el abogado de mis padres insinuó que el cáncer podría volver igual, la doctora Stone lo desarmó enseguida. Eso puede pasar con cualquier paciente, respondió. Pero no es motivo para dejar de tratar a alguien que está respondiendo bien a la terapia. Después subió Judith al estrado. Llevaba una carpeta enorme con todo lo que había reunido esa semana. Explicó cada entrevista. Conmigo, con Jackson, con las enfermeras que habían visto cómo mis padres desaparecieron cuando el diagnóstico se volvió serio. Leyó fragmentos de la declaración de Jackson. Cada cumpleaños que no tuve, cada evento escolar que ignoraron, cada vez que eligieron a mi hermano por encima de mí. Luego presentó mis 5 páginas de notas. 17 años siendo el error que nunca quisieron. Y entonces lo vi. La gente en la sala empezó a moverse incómoda. Algunos miraban el piso. Incluso el abogado de mis padres parecía no saber dónde poner las manos. Judith había trazado el patrón tan claramente que ya nadie podía fingir que no lo veía. Una historia de abandono que existía mucho antes de que el cáncer entrara en escena. Una historia que por fin estaba saliendo a la luz. La evidencia cubría toda la mesa frente a la jueza. Páginas y páginas que probaban que me había estado criando sola desde los 10 años, mientras ellos lo daban todo por Jackson. El abogado de mis padres se levantó y alegó que habían estado presentes durante todo mi tratamiento, que mamá había dormido en las sillas del hospital y que papá había pedido días libres en el trabajo. Señaló esos 3 meses en los que sí aparecieron para las quimioterapias, como si eso borrara 17 años de ausencia. Entonces Yusef tomó la palabra y solo hizo una pregunta que lo cambió todo. Quiso saber por qué ese supuesto cuidado terminó justo cuando los planes universitarios de Jackson necesitaban dinero. ¿Por qué mi vida solo había valido su atención hasta el momento en que competía con los sueños de su hijo favorito? El abogado no tuvo una buena respuesta. Solo repitió que mis padres habían estado cuando importaba. Pero Yusef fue claro. Si de verdad importara, yo no estaría peleando por mi tratamiento en un tribunal. Luego la jueza me miró y dijo que debía testificar. Sentí las piernas temblar mientras caminaba al frente. Me preguntó directamente qué era lo que quería. Mi voz salió más pequeña de lo que esperaba, pero logré decirlo. Quiero vivir. Quiero terminar el tratamiento que está funcionando. Mi cáncer está mejorando y detenerlo ahora me mataría en cuestión de meses. Le expliqué que entendía que mis padres no podían, o no querían, pagarlo, pero que eso no debía significar que yo tenía que morir. Que debía haber otras opciones antes de simplemente rendirse conmigo. Evité mirarlos, porque sabía que si lo hacía me rompería. Sentía las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. Necesitaba sonarlo bastante fuerte como para merecer ser salvada. La jueza se volvió hacia ellos y preguntó si habían buscado planes de pago, ayudas benéficas, Medicaid, recaudaciones, cualquier cosa antes de decidir dejarme morir. Papá admitió que no, que pensaron que la negación del seguro significaba que no había más opciones. La expresión de la jueza lo dijo todo. Les preguntó por qué no habían contactado al área financiera del hospital, ni investigado programas de apoyo.
¿Por qué su primera reacción ante un problema económico fue abandonar a su hija? Papá no respondió, y mamá solo miró sus manos en silencio. Al fin habló, con la voz temblorosa. Dijo que solo quería protegerme de falsas esperanzas, y que prefería que mis últimos meses fueran cómodos, no llenos de tratamientos dolorosos. Pero ni ella misma parecía creerlo. Las palabras salían torcidas, como si repitiera un guión que nunca entendió. La jueza se inclinó hacia adelante y le preguntó sin rodeos si estaba eligiendo la educación de su hijo por encima de la vida de su hija. Mamá abrió la boca, pero no salió nada. Y ese silencio lo dijo todo. No había justificación posible, y todos lo sabíamos. La jueza dio su veredicto allí mismo, sin retirarse a deliberar. Concedió al hospital autoridad temporal de emergencia para continuar mi tratamiento mientras se tramitaba la emancipación completa. Ordenó a mis padres cooperar con las solicitudes de Medicaid y las revisiones de asistencia caritativa, entregando toda la documentación financiera necesaria. Eso significaba que podía seguir recibiendo quimioterapia sin importar lo que ellos quisieran. Que su decisión de dejarme morir ya no tenía valor, porque el tribunal les había quitado ese poder. Sentí la mano de Yusef en mi hombro, y solo entonces me di cuenta de que había dejado de respirar. Una oleada de alivio me recorrió tan fuerte que me mareé. Al salir del juzgado, mamá intentó acercarse, pero Yusef se interpuso. Le recordó que la orden incluía reglas contra el acoso o cualquier intento de presionarme, y que debía mantenerse alejada. Papá se quedó atrás, derrotado, los hombros caídos, como si le hubieran arrebatado la última excusa. Jackson estaba cerca de las puertas con ganas de decir algo, pero sin saber qué palabra podría reparar todo eso. Pasé junto a ellos sin mirar atrás. No confiaba en mí misma para no derrumbarme si lo hacía. De regreso al hospital, Judith nos esperaba en su oficina con un enorme montón de papeles de Medicaid. Explicó que íbamos a solicitar cobertura de emergencia como menor en situación médica crítica, lo que significaba demostrar que mis padres eran incapaces o no estaban dispuestos a brindarme la atención necesaria. Los formularios pedían detalles sobre ingresos, bienes, composición familiar y pruebas de la negligencia médica que nos había llevado hasta allí. Judith me guió paso a paso, mostrándome dónde firmar y qué datos ya había recopilado del juicio. Me dolía la mano de tanto escribir mi nombre. Cada firma era otra prueba de que estaba sola. El Dr. Stone llegó mientras terminábamos el papeleo y programó mi siguiente ciclo de quimioterapia para dentro de 3 días. Dijo que el comité de asistencia del hospital revisaría mi caso para cubrir lo que Medicaid no alcanzara. Se le veía genuinamente aliviado, como si por fin soltara el peso de mi posible muerte. Me dijo que mis valores sanguíneos seguían mejorando y que si todo seguía bien, terminaría el protocolo justo para la graduación. Tal vez incluso podría caminar sobre ese escenario y recibir mi diploma. Esa noche, Jackson apareció en mi habitación. Del hospital. Nos quedamos en silencio un rato, sin saber cómo empezar una conversación después de todo lo que había pasado en el juicio. Finalmente habló. Me dijo que le había contado a Colia que aplazaría su ingreso a la universidad por 1 año, que necesitaba tiempo para trabajar y ahorrar antes de empezar. Intentó que sonara como una decisión práctica, pero los dos sabíamos lo que realmente significaba, que estaba tomando distancia de la situación que casi me mata. No podía ir a Columbia sabiendo que su matrícula se había pagado con mi vida. No podía sentarse en esas clases sin pensar en la quimioterapia que yo no habría recibido si el tribunal no hubiera intervenido. Quise decirle que no tenía que sacrificar su futuro para demostrar que lo sentía. Pero tal vez lo necesitaba. Tal vez era su forma de asegurarse de que, cuando importara, él elegiría distinto a nuestros padres. Le dije que no tenía que renunciar a su sueño solo para probar algo, que aún podía ir a Columbia si realmente lo deseaba. Él negó con la cabeza. Me dijo que ya había buscado universidades estatales con mejores programas de ayuda financiera, que quizás eso era mejor para todos a largo plazo, que no podía disfrutar de esa educación sabiendo que casi me costó la vida. Quise discutir, pero lo entendí. Había pasado 17 años cargando culpas que no me correspondían, y reconocí esa misma mirada en su rostro. A la mañana siguiente, Mallory llegó con una pila de carpetas y una expresión decidida. Me explicó que había hablado con mis profesores para organizar clases virtuales, y así poder terminar el último año desde el hospital. Había impreso todas mis tareas del mes y consiguió guías de estudio de mis compañeros. Luego sacó un calendario que había hecho con un horario rotativo de compañeros del restaurante que se ofrecieron a llevarme a mis citas. Eran 12 nombres. 12 personas que apenas me conocían, pero que aún así decidieron ayudar. Sentí que algo dentro de mí se rompía, porque eso era apoyo real. Gente que no tenía obligación de hacerlo, pero lo hacía igual. 2 semanas después de la audiencia, Judith llegó con una gran noticia. La solicitud de Medicaid había sido aprobada con carácter de urgencia. Cubriría la mayor parte de mis tratamientos futuros y también parte de las facturas anteriores. Me explicó que la documentación sobre negligencia médica había hecho que mi caso tuviera prioridad, que el sistema se movía más rápido cuando estaba claro que un menor estaba en peligro. Entre Medicaid y la ayuda del hospital, mi tratamiento quedaría totalmente cubierto sin un solo dólar de mis padres. El alivio fue tan grande que sentí vértigo. Por primera vez desde el anuncio de mamá, podía creer que tal vez sobreviviría. 3 días después, llegó una carta formal del abogado de mis padres solicitando visitas supervisadas. Decía que querían reparar la relación y trabajar hacia una reconciliación. Esa noche, Yusef vino a revisarla conmigo. Me explicó que podía establecer los límites que necesitara, que no tenía ninguna obligación de verlos antes de estar lista.
Lo pensé unos 30 segundos antes de decirle que no estaba lista, que necesitaba enfocarme en mi tratamiento sin cargar con sus emociones. Él asintió y dijo que se lo comunicaría a su abogado, que mi sanación era la prioridad. La semana siguiente, el comité de caridad del hospital se reunió, y Judith me llamó para contarme que habían aprobado cubrir todos los gastos restantes. Me mostró el desglose. Medicaid cubriría la mayor parte del tratamiento y el fondo de ayuda pagaría los medicamentos y pruebas adicionales. Mi tratamiento estaba completamente financiado sin el dinero de mis padres, pagado por un sistema creado para proteger a los niños que sus familias abandonan. Me quedé mirando esa información mucho rato, tratando de asimilarlo. Lo había logrado. Había peleado por mi propia vida. Y había ganado. Cuando empezó el siguiente ciclo de quimioterapia, mi cuerpo se sintió peor que nunca. Las náuseas, el cansancio, todo era más fuerte. Pero emocionalmente estaba firme. Más fuerte de lo que había estado en meses. Ese tratamiento existía porque yo lo había defendido, no porque nadie me lo diera por amor o deber. La independencia era solitaria de una forma que no esperaba, porque una parte de mí todavía deseaba tener padres que se preocuparan lo suficiente como para luchar por mí. Pero esa victoria era mía, y nadie podía quitármela. Jackson empezó a visitarme cada semana, casi siempre los jueves después de su turno en el supermercado. Nos sentábamos a hablar de cosas normales, sus compañeros, mis clases virtuales. Estábamos reconstruyendo algo. No era cariño de hermanos todavía, pero tampoco rencor. Era un punto intermedio, un lugar donde podíamos existir sin que las decisiones de nuestros padres pesaran sobre nosotros. Me contó que estaba aplicando a universidades locales y buscando trabajo a tiempo completo, haciendo planes que no giraban en torno a mamá ni a Columbia. Y entendí que ambos estábamos aprendiendo a vivir fuera de su control, a descubrir quiénes éramos cuando no estábamos cumpliendo los papeles que ellos nos impusieron. Un mes después de la audiencia de emergencia, Yusef presentó la petición formal para mi emancipación médica limitada, que me daría, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida comenzaba a ser mía. Después de meses de miedo, agotamiento y decisiones tomadas por otros, finalmente estaba recuperando algo de control. Ya no era solo la chica enferma a la que todos debían cuidar o compadecer, era alguien que estaba aprendiendo a elegir por sí misma. Y aunque mi cuerpo seguía débil, dentro de mí crecía una fuerza distinta, la necesidad de vivir, no solo de sobrevivir. El juez me otorgó autoridad legal para tomar mis propias decisiones médicas hasta que cumpliera los 18 años, dentro de 7 meses. Explicó que la audiencia completa estaba programada para dentro de 6 semanas, para que todos tuvieran tiempo de prepararse, aunque esperaba que todo fuera sin problemas, ya que mis padres no estaban impugnando y teníamos documentación sólida. La petición se sentía como la pieza final, el marco legal que me protegería incluso después de que la orden de emergencia expirara. Firmé los papeles en la oficina de Yusef, mientras él me explicaba cada sección. Me dolía la mano de tanto escribir mi firma una y otra vez. En mi siguiente cita, el Dr. Stone revisó mis últimos análisis de sangre con una emoción apenas contenida. Me explicó que mis marcadores de cáncer seguían mejorando a un ritmo que superaba sus expectativas iniciales. Dijo que, si esa tendencia se mantenía, podría completar el tratamiento en unos 4 meses, con un excelente pronóstico de remisión a largo plazo. Escuchar que tal vez sobreviviría, que podría tener años en lugar de meses, me hizo darme cuenta de que necesitaba empezar a imaginar un futuro que hasta entonces había evitado. Había estado tan concentrada en resistir cada día, que nunca me había detenido a pensar en qué pasaría después, en la persona que quería ser una vez que la enfermedad no dictara cada movimiento de mi vida. Esa noche, acostada en mi cama del hospital, pensé en solicitudes universitarias, en carreras posibles, en la clase de vida que podría construir si me daban la oportunidad. La consejera escolar me llamó la semana siguiente y programamos una videollamada para diseñar un plan que me permitiera terminar el último año a través de clases en línea y tutorías en el hospital. Había coordinado con mis profesores para que enviaran las tareas electrónicamente y programado revisiones semanales para asegurar que me mantuviera al día. Con ese sistema, podría graduarme a tiempo, a pesar de haber perdido meses de clases presenciales. Caminaría por el escenario en junio y recibiría mi diploma como si todo fuera normal. Tener un plan que fuera más allá de solo sobrevivir se sentía revolucionario, como si por fin me estuvieran permitiendo pensar en un futuro que me incluyera. Mallory apareció la tarde siguiente con su laptop y una lista de sitios web de empleos remotos que había investigado. Se sentó junto a mi cama y me ayudó a llenar formularios de solicitud para trabajos de ingreso de datos, explicándome cómo contar mi situación sin asustar a los empleadores con el tema del tratamiento. Pasamos 3 horas llenando solicitudes y subiendo mi currículum, que era algo escaso, ya que la mayoría de mi experiencia era como mesera en el restaurante donde ella todavía trabajaba. Cada vez que me frustraba, ella me recordaba que cualquier ingreso era mejor que ninguno, y que muchas empresas contrataban personas remotas precisamente porque necesitaban trabajadores flexibles. Al final del día, había enviado solicitudes a 12 empresas distintas, desde registros médicos hasta atención al cliente por chat. El proceso se sintió bien, como si estuviera construyendo algo propio, en lugar de simplemente seguir sobreviviendo lo que otros decidían por mí. 2 días después, recibí un correo de una compañía de registros médicos, ofreciéndome un trabajo de medio tiempo, ingresando información de pacientes en su sistema. El salario era mínimo, y solo podía trabajar 15 horas semanales por mi tratamiento, pero era mío. Firmé el contrato desde mi teléfono mientras esperaba el siguiente análisis de sangre.
Me sentí como si hubiera ganado algo grande, aunque fuera un trabajo que la mayoría de la gente consideraría aburrido. Una semana después, Yusef me llamó para decirme que el abogado de mis padres había solicitado una sesión de mediación antes de la audiencia de emancipación. Me explicó que era voluntaria y que podía negarme, pero que podría ayudar a demostrar mi disposición a mantener alguna clase de relación con ellos, algo que el juez vería con buenos ojos. Hablé de eso con Judith durante una de nuestras sesiones semanales, y ella se ofreció a supervisar la mediación si decidía hacerlo. La idea de sentarme frente a mis padres me revolvía el estómago, pero sabía que no podía evitarlos para siempre, especialmente con Jackson, aún viviendo en casa y atrapado entre ellos y yo. Acepté asistir a una sola sesión, con la condición de que Judith estuviera presente todo el tiempo y que pudiera irme en cuanto lo necesitara. La programaron para el martes siguiente, en una pequeña sala de conferencias del hospital, territorio neutral, donde me sentía más segura que en cualquier otro lugar. La mañana de la mediación vomité 2 veces, por nervios que no tenían nada que ver con la quimioterapia. Judith me esperó fuera de la sala y entró conmigo, con una mano sobre mi hombro, protectora pero sin invadir. Mis padres ya estaban sentados en un lado de la mesa con su abogado. Yo me senté justo enfrente, con Judith a mi lado. El aire se sentía espeso, como si todos respiráramos atmósferas distintas. El abogado comenzó con un discurso formal sobre el propósito de reunirnos, en buena fe, para trabajar en la sanación familiar, pero apenas lo escuché. Mi atención estaba fija en el rostro de mi madre. Se veía más vieja de lo que recordaba, con un cansancio que iba más allá de las ojeras. Por un instante, casi sentí lástima. Luego recordé el día en que se sentó en mi cama de hospital y me dijo que el dormitorio de Jackson era más importante que mi vida, y la compasión desapareció. Mamá comenzó a llorar antes de que alguien le pidiera hablar. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras se disculpaba por no haber manejado las cosas mejor. Dijo que había estado asustada cuando me enfermé, abrumada por las facturas médicas, por las peleas con el seguro y por verme sufrir con la quimioterapia. Habló de noches sin dormir, de rezar por un milagro, de sentirse sola y perdida. Dijo que no había sabido cómo lidiar con su miedo y que, sin darse cuenta, lo había convertido en enojo hacia mí, porque yo era el recordatorio constante de que podía perder a su hija. Mi padre permanecía callado, mirando la mesa. Cuando finalmente habló, su voz sonó extraña, cansada. Dijo que tampoco tenía excusa, que había priorizado la estabilidad de la casa, el dinero, el orden, y que eso le había hecho olvidar que yo no necesitaba un gerente, sino un padre. Hubo un silencio largo. No dije nada. Ni siquiera sabía qué sentir. Escuché sus disculpas, pero no sentí alivio. Solo un vacío, como si las palabras llegaran demasiado tarde para arreglar algo que ya estaba roto. Finalmente, Judith intervino, recordándonos que no era una audiencia judicial, sino una oportunidad para expresar lo que cada uno necesitaba seguir adelante. Mamá me miró con los ojos enrojecidos y dijo que solo quería que estuviera bien, que no le importaba si no la perdonaba mientras siguiera viva. No supe qué responder, solo asentí. Y aunque no los abracé, ni lloré, ni dije que los perdonaba, cuando salí de esa sala sentí algo distinto: libertad. Por primera vez en mucho tiempo, la vida que se extendía frente a mí me pertenecía. Después de aquella sesión, pensé que todo había terminado. Pero mamá no podía dejarlo ir. Habló de ella, de cómo no había dormido durante meses, de cómo sentía que se estaba ahogando en decisiones imposibles. Cada frase volvía una y otra vez a su propio dolor, a su miedo, a su lucha por sobrellevar mi enfermedad. Dijo que sabía que había cometido errores, pero que yo tenía que entender lo aterrada que había estado. Cómo la presión de mantener a flote a nuestra familia la había aplastado. Me quedé ahí, escuchándola convertir mi cáncer en su sufrimiento. Y entonces entendí que lo que realmente quería era que la consolara. Quería mi perdón sin reconocer que había estado dispuesta a dejarme morir para que Jackson pudiera ir a la universidad de sus sueños. Quería que le dijera que todo estaba bien, que la entendía, que podíamos volver a ser una familia. Pero nunca pronunció las palabras que importaban. Nunca admitió que había elegido a Jackson sobre mí. Nunca asumió que su pánico financiero casi me había costado la vida. Papá casi no habló. Solo se quedó mirando sus manos mientras mamá lloraba, explicaba y se justificaba. Cuando su abogado finalmente le preguntó si tenía algo que decir, carraspeó y reconoció que habían tomado decisiones terribles, movidos por el pánico y la desesperación. Admitió que verme luchar tan duro por mi vida, verme contratar a un abogado, ir a los tribunales y negarme a aceptar una muerte silenciosa, le había hecho darse cuenta de lo completamente que me habían fallado como padres. Su voz se quebró al decirlo, y pude notar que lo decía en serio, lo que, de alguna forma, lo hacía aún peor, porque si sabía que me habían fallado, si podía verlo con tanta claridad como para decirlo en voz alta. Entonces, ¿por qué no lo detuvo antes? ¿Por qué tuvo que esperar a que casi muriera y luego los demandara para reconocer lo que Jackson y yo habíamos vivido toda nuestra vida? Fue lo más cercano a una verdadera rendición de cuentas que obtuve de cualquiera de los dos. Pero aún así se sintió vacío, porque llegó demasiado tarde, cuando ya había tenido que salvarme sola. Los dejé terminar de hablar, y luego les dije que no sabía si alguna vez podría tener una relación normal de padres e hija con ellos. Dije que estaba dispuesta a mantener contactos supervisados si respetaban mis límites, y dejaban de intentar controlar mis decisiones médicas, pero que necesitaba que entendieran que quizás nunca volvería a confiar en ellos.
Les expliqué que habían pasado 17 años demostrándome que no importaba y que 3 meses de visitas al hospital durante mi tratamiento no borraban eso. Les dije que la emancipación no era un castigo, sino una forma de protegerme de personas que ya habían demostrado que podían sacrificarme cuando les resultara conveniente. Mamá se veía devastada, con el rostro desmoronado como si la hubiera herido físicamente. Pero asintió y aceptó cualquier límite que yo necesitara. Papá solo dijo que entendía y que respetaría mis decisiones. Su abogado tomó nota de nuestro acuerdo para mantener un contacto limitado y supervisado. Y así terminó la sesión. Salí de allí sintiéndome vacía y agotada, como si acabara de correr una maratón que nadie más podía ver. La audiencia final de emancipación ocurrió 6 semanas después, en una fría mañana de marzo. Me puse la ropa más decente que tenía, lo cual no era mucho. Y Yusef me esperaba frente al tribunal para repasar todo una última vez. Me dijo que mis padres no planeaban impugnar la solicitud, que su abogado había presentado una declaración apoyando mi derecho a tomar mis propias decisiones médicas y comprometiéndose a cooperar con mi tratamiento. Se sentía como demasiado poco, demasiado tarde. Esa repentina cooperación después de meses de pelea, pero al menos significaba que no tendríamos que pasar por otra batalla frente a un juez. Entramos juntos a la sala del tribunal y vi a mis padres sentados en la última fila, no en la mesa de los demandados esta vez. Jackson estaba con ellos y me hizo un leve gesto con la cabeza que devolví. La jueza era distinta a la que había manejado la audiencia de emergencia, una mujer mayor, de cabello gris y ojos agudos que parecían verlo todo. La audiencia fue rápida, casi aburrida en comparación con la anterior. Yusef presentó toda la documentación que habíamos reunido, los registros médicos, los planes de tratamiento y los acuerdos financieros que probaban que podía manejar mi propio cuidado. El abogado de mis padres leyó la declaración en la que ellos apoyaban la petición y aceptaban respetar mi autonomía médica. La jueza me hizo unas pocas preguntas sobre si entendía la responsabilidad que asumía, y respondí con sinceridad que ya había estado cuidando de mí misma la mayor parte de mi vida. Esto solo lo hacía oficial. Revisó los documentos, por lo que pareció una eternidad antes de anunciar que concedía la emancipación médica limitada, efectiva de inmediato y vigente hasta mi cumpleaños número 18, dentro de 7 meses. Dijo que para entonces tendría todos los derechos de un adulto, pero que esto me daba la autoridad legal que necesitaba ahora. Luego me miró directamente y me dijo que había demostrado más madurez y capacidad para defenderme que muchos adultos que pasaban por su tribunal y que esperaba que siguiera luchando por mí misma con la misma fuerza que había mostrado durante todo el proceso. Le di las gracias y salí del tribunal legalmente libre para tomar mis propias decisiones médicas. Ya no dependía de unos padres que habían demostrado que no podían ser confiables con mi vida. Con la autoridad legal asegurada y el tratamiento cubierto por Medicaid y ayuda caritativa, finalmente pude concentrarme solo en superar la quimioterapia, sin tener que pelear cada día por el derecho a recibirla. Los efectos secundarios seguían siendo brutales. Las náuseas, el agotamiento, la caída del cabello. Pero eran manejables cuando ya no tenía que luchar contra mi familia. Cuando por fin podía concentrarme solo en sobrevivir a cada ciclo de tratamiento, sin preocuparme de que alguien intentara detenerlo. Ya no tenía que preocuparme de que mis padres retiraran los fondos o intentaran detener mi tratamiento. El Dr. Stone ajustó mis medicamentos contra las náuseas y encontramos una combinación que realmente funcionó, lo suficiente para permitirme mantener la comida la mayoría de los días. Las enfermeras ya me conocían por mi nombre y me traían mantas tibias sin que tuviera que pedírselas. Pequeñas muestras de bondad que me recordaban que no todo el mundo intentaba lastimarme. Empecé a llevar un diario de mis síntomas y efectos secundarios, anotando lo que ayudaba y lo que los empeoraba. Tomar control de mi tratamiento, en lugar de temerle, se sintió liberador. Judith me ayudó a organizar una vivienda transicional a través de un programa para adolescentes con enfermedades médicas complejas, un pequeño apartamento a unos 10 minutos del hospital donde podía vivir de forma independiente con apoyo de gestión de casos. El programa proporcionaba muebles y ayudaba con el alquiler, y una trabajadora social me visitaba 2 veces por semana para asegurarse de que me estaba manejando bien. La mudanza de la casa de mis padres fue un sábado, cuando ellos se habían ido deliberadamente de viaje para visitar a unos familiares, dándonos espacio para empacar sin enfrentamientos. Jackson llegó temprano con su carro y cargamos mis pertenencias en cajas, lo cual no tomó mucho tiempo. Nunca había tenido demasiado. Mi ropa cabía en 2 cajas, mis libros en 3 más, y mis objetos personales apenas llenaban una mochila. Trabajamos casi en silencio, con el peso de todo lo sucedido suspendido entre nosotros. Él bajaba las cajas al auto mientras yo miraba por última vez la habitación donde pasé 17 años sintiéndome invisible. No había nada que valiera la pena conservar allí. Ningún recuerdo que quisiera llevarme. Jackson me condujo hasta el nuevo apartamento y me ayudó a desempacar, armó mi cama y acomodó mis libros en el pequeño estante. Antes de irse, me abrazó. Me abrazó de verdad. Y me dijo que lamentaba no haberme protegido cuando éramos niños. Yo le respondí que ambos solo estábamos tratando de sobrevivir y que no lo culpaba por las decisiones de nuestros padres. Se fue y yo me quedé en mi nuevo apartamento, sola, finalmente independiente de una forma que se sentía real y definitiva. Completé mi penúltimo ciclo de quimioterapia 3 semanas después de mudarme. El Dr. Stone revisó mis análisis de sangre con un entusiasmo apenas contenido. Dijo que mis conteos se mantenían fuertes y que, si todo seguía así, terminaría el tratamiento justo para la graduación en junio. La idea me parecía irreal.
Poder caminar sobre ese escenario y recibir mi diploma como una persona normal. Había estado cumpliendo con mis estudios a través de clases en línea y tutorías del hospital, entregando las tareas, incluso en los días en que me sentía demasiado débil para mantenerme sentada. Mis profesores habían sido comprensivos con las extensiones y el trabajo modificado, pero yo insistí en hacerlo por mí misma, negándome a aceptar calificaciones de lástima que no me ganara. La consejera escolar me llamó para confirmar que estaba al día y que podría graduarme a tiempo. Me preguntó si quería participar en la ceremonia. Dije que sí sin dudarlo, porque después de todo lo que había pasado, merecía ponerme ese birrete y esa toga y demostrar que había sobrevivido. Mamá y papá empezaron a venir a las visitas supervisadas cada 2 martes, en el hospital donde Judith tenía una oficina precisamente para ese tipo de situaciones. Nos sentábamos en sillas incómodas alrededor de una mesa pequeña y hablábamos sobre el clima, los proyectos de trabajo de papá, el club de lectura de mamá, cualquier tema que no requiriera verdadera honestidad emocional. Ellos hacían preguntas superficiales sobre mi salud, y yo respondía con datos igual de superficiales sobre mis análisis y efectos secundarios. Nadie mencionaba Colombia, ni los planes universitarios de Jackson, ni la audiencia judicial que les había quitado autoridad médica sobre mí. Las visitas duraban exactamente 1 hora, y luego todos nos íbamos, manteniendo la cordialidad sin lograr nada parecido a la sanación. Acepté ese arreglo porque la estabilidad se sentía mejor que el caos de las peleas, incluso si esa estabilidad significaba mantenerlos siempre a distancia. Judith asistía a cada visita, tomando notas, y a veces la veía mirar a mamá con una expresión analítica, casi científica, como si estuviera observando un espécimen. Después de 6 semanas de esas reuniones, me di cuenta de que ese patrón podría ser permanente, que había alcanzado el máximo nivel de cercanía que mis padres podían ofrecer, y tuve que decidir si un contacto limitado era mejor que ninguno. Elegí lo limitado, porque cortarles todo vínculo habría sido como darles la victoria, como demostrarles que era tan desechable como siempre me habían hecho sentir. Jackson me escribió un jueves por la tarde con una noticia que cambiaría su rumbo. Lo habían aceptado en la universidad estatal con una beca académica parcial que cubría la mitad de su matrícula. Mucho más de lo que cualquiera esperaba considerando sus notas. Planeaba estudiar administración y vivir en casa para ahorrar dinero, lo que significaba quedarse en esa casa con nuestros padres mientras yo había logrado escapar. Cuando vino a mi apartamento ese fin de semana para contármelo en persona, se veía diferente, más liviano, menos tenso. Dijo que rechazar la oferta de Columbia había sido terrible al principio, pero luego empezó a sentirse como un alivio, como si se hubiera quitado de encima un peso que nunca le perteneció. Me di cuenta de que nuestros padres también lo habían estado aplastando, solo de otra manera, convirtiéndolo en su historia de éxito, quisiera o no ese papel. Habló de sus clases y de sus planes de prácticas con un entusiasmo genuino, no fingido como antes. Verlo descubrir lo que realmente quería, separado de lo que ellos querían, me recordó que los dos habíamos sobrevivido a la misma casa, solo con estrategias diferentes. Una noche tranquila, en mi apartamento, después de un largo día en el que me sentía relativamente bien, despejé un espacio en el pequeño estante junto a la ventana. Coloqué primero mi viejo trofeo de la Feria de Ciencias, aquel que había cargado a casa bajo la lluvia, con 8 años, cuando nadie vino a recogerme. A su lado coloqué mi carta de aceptación al programa de verano del MIT, aún intacta en su sobre, porque la había guardado incluso sabiendo que nunca pude asistir. Luego añadí los documentos judiciales de mi audiencia de emancipación, papeles oficiales con la firma de la jueza que demostraban que había luchado por mi propia vida y había ganado. Esas 3 cosas juntas contaban toda mi historia. Prueba de que siempre valí la pena, incluso cuando tuve que ser yo quien luchara por mí misma. Di un paso atrás y observé aquel pequeño altar a mi propia supervivencia. Tan distinto al altar que mis padres habían construido para Jackson en la sala de estar. El mío celebraba las veces que me salvé sola, en lugar de esperar a que alguien más lo hiciera. Así que, eso es todo. Nada demasiado serio, solo otra historia que valía la pena contar. Gracias por quedarte. Siempre se siente fácil compartir unos minutos así. Nos vemos la próxima si decides volver.